que a mí me daría vergüenza de ganarla. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo. Han pasado ya 10 años del último rally de clásicos y es que nunca antes Real Madrid y Barcelona se habían visto tanto las caras en tan poco tiempo. En 18 días vivimos 4 clásicos, uno de Liga, la final de la Copa del Rey de aquel año y las semifinales de la Liga de Campeones, y como no podía ser de otra forma, la rivalidad se llevó al extremo. El Rally de los Clásicos empezó el 16 de abril, empezaba con el partido de Liga y teníamos una muy buena fuente dentro del vestuario que, bueno, que nos daba mucha información sobre los equipos, quién juega, quién no juega, y en este caso Marca pues incendió el Clásico. Yo recibo un mensaje con la alineación a las 12:26 de la mañana de ese sábado, el partido era a las 10 de la noche. Recibo un mensaje en el que nos comentan que ya Pepe va a jugar de medio centro y que Özil se queda fuera y que Albiol es central. Pues yo cuando veo ese mensaje veo que es demasiado pronto, porque el partido es a las 10 de la noche y digo, si esto lo publicamos ya, pues el partido va a estallar, porque Mourinho era el entrenador, porque dábamos una gran pista a Guardiola, entonces bueno, decidimos aguantarlo hasta que ya en marca.com lo publicamos. Mourinho, luego supimos que se volvió loco por la misma tarde, pero no se lo dijo a sus jugadores y esperó al final del partido para echarles una bronca monumental. Fue el famoso episodio que luego contó Diego Torres, en el que Mourinho estalló el bote de Red Bull en el vestuario y llamó traidores a los jugadores y bueno, porque habíamos revelado el 11 del Clásico, que era sin Özil, titulamos sin Özil y con Pepe de mediocentro, esa variante táctica que luego también empleó la final de Copa. El mensaje todavía lo guardo, en el que en este caso concreto yo pregunto por la alineación, le paso un 11 y me contesta casi, Özil no juega, juega Albiol. Todavía lo guardamos, yo ya le mandé otro confirmándole si era Pepe mediocentro y sí, ahí quedó la confirmación. Mourinho comunicó ese día el 11 a las 12 de la mañana, el partido era a las 10 de la noche. Yo es cierto que normalmente los equipos, las alineaciones las recibía más o menos por la tarde cuando preguntaba, pero ese día, bueno, me anticipé, pregunté por la mañana y me encontré con el 11 y hasta yo un poco me asusté porque sabía, claro, que si publicábamos 8 horas antes del partido el 11, pues el terremoto iba a ser tremendo. Incluso tienes el miedo de a ver si Mourinho va a cambiar la alineación. No suele ser lo normal, porque al final cuando se la comunica a los jugadores, bueno, pues eso ya va a misa. Pero es cierto que teníamos ese temor y al final, bueno, pues decidimos soltarlo porque, bueno, nos quemaba la información, no fuera a salir por otro lado. La tensión fue en aumento en la final de la Copa del Rey. El conjunto blanco se proclamó campeón gracias a un gol de Cristiano Ronaldo. El partido acabó 0-1, dando además donde más duele al conjunto azulgrana. La celebración, por cierto, aún es recordada por lo que hizo Sergio Ramos con la Copa. Suena de locos, pero allí metió Cristiano el gol, pitó el árbitro y la gente ni preguntó, todo el mundo se lanzó a las Cibeles. La policía, recuerdo que había cortado, entonces para llegar tenías que ir hasta la puerta de Alcalá, era imposible llegar de otra manera, entonces había como 100.000 personas, lo normal no es que puedas entrar a las Cibeles, pero en aquella época todavía a veces pasaban esas cosas. Recuerdo que había mucha incertidumbre porque no sabían si el Madrid iba a llegar a tiempo de celebrarlo. Era tardísimo y claro, yo creo que el cierre ya se había pasado, estábamos muy pendientes en la web de todo lo que pasaba, de hacer un directo y bueno, pues al principio ibas pensando un poco en las noticias normales que surgen en estas celebraciones, que si ha habido algún herido, si ha habido algún tipo de altercado. La verdad es que fue una noche en general bastante tranquila, hubo alguna cosilla, pero muy poco. Y de repente llegó el Madrid. Estaba la duda, ya te digo, de si se iba a poder celebrar por todo lo alto, pero allí estaban, los jugadores se pusieron firmes en sus ganas de celebrarlo. Yo me acuerdo que llegaba Pepe, Adebayor, Marcelo, llegaban como aviones. El resto parecían muy cansados, pero llegaban como aviones. Había pasado el problemilla de Ramos y la Copa, que se diluyó en medio de ese jaleo, luego se le dio mucha más bola cuando lo empezamos a publicar los medios, pero allí, pues bueno, fue un poco, no nos enteramos bien porque 100.000 personas en la Cibeles, pues era una locura. Entonces aparcaron y llegaron a la estatua, a la diosa, y nos hicimos un poco los longis 3 o 4 y subimos con ellos. Fíjate que había habido de todo esa semana, que sí, lo de Mourinho con la rueda de prensa y tal, bueno, pues hasta Mourinho estaba simpático, estaban todos encantados con la celebración. Recuerdo a Cristiano muy cansado, me llamó la atención, que digo, mira, este tío es humano, porque de aquella era una máquina, había metido un gol saltando una barbaridad y llegó a la Cibeles muy cansado, no tan eufórico como los demás. Y mi recuerdo es estar casi todo el rato al lado de Pepe, que estaba muy divertido, la verdad, y que además bueno, pues fue muy protagonista en todos estos clásicos.
y sobre todo cuando nos encontramos a Mourinho, que estaba enfadado hasta aquel día con casi todos y se le pasó un poco el cabreo y estuvo bastante conciliador y todo aquello, pero la sensación de estar subido ahí arriba y mirar, ver lo mismo que veían los jugadores, que era pues eso, todo el gentío alrededor de la fuente que subía casi hasta la puerta de Alcalá, pues fue inolvidable. En teoría no nos dejaban, de hecho hubo algún tímido intento de echarnos, pero no les hicimos ningún caso. Llegó el Madrid, aquello se desbordó y yo me acuerdo de eso, yo me colé con Pepe y cada uno entró como pudo. Los que no entraron al principio, después yo creo que ya el Madrid levantó la mano cuando vio el jaleo que había, ya dijeron, bueno, pues mira, que pasen todos. Pero aquellos primeros instantes, yo cuando vi lo de la Copa, en realidad yo no veía nada, yo veía que el autobús se paró y que había un jaleo y enseguida empezó el rumor de que se le ha caído la copa, pero no fue tan gracioso como verlo en las imágenes después. Los jugadores tampoco hicieron como que hubiera pasado nada, ellos se bajaron del autobús, subieron y lo estuvieron celebrando por todo lo alto. Me acuerdo de Marcelo vacilando a todo el mundo, íbamos poniendo el micro a la gente y Marcelo iba haciéndole caracolillos en el pelo a la gente que estaba alrededor y vacilándoles. La verdad es que fue muy divertido y yo creo que la gente lo pasó muy bien. El Rally de los Clásicos siguió subiendo de temperatura tan solo 6 días después, el 26 de abril. Las ruedas de prensa de José Mourinho y de Pep Guardiola son ya historia de los Real Madrid-Barça. Yo recuerdo a Guardiola sobre todo sorprendido. Venía todo yo creo que un poco atrás, ¿no?, del clima que había en esa época en los Clásicos. Son dos personajes que se desenvolvían muy bien en la rueda de prensa. Guardiola no quiso entrar demasiado en ese terreno con Mourinho porque sabía que era un terreno que Mourinho manejaba muy bien. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto, el mundo del fútbol nunca había visto. Y además solía ser el ganador, no tenía necesidad tampoco, yo creo, de entrar ahí. Era una época quizá además de dominio del Barcelona, aunque es verdad que Mourinho fue capaz un poco de nivelar aquello. Y bueno, es verdad que había un duelo Madrid-Barça y había un duelo entre Guardiola y Mourinho, pero todos los días, no solo esa sola de prensa, ¿no? Era la atmósfera que se respiraba casi siempre a diario, ¿no?, en Valdebebas. Es verdad que ese día fue distinto, es que como había tantos, porque recuerdo la rueda de prensa del puto amo aquella, por ejemplo, ¿no?, cuando se quejó de los arbitrajes y Guardiola dijo que era el puto amo Mourinho en la sala de prensa. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Sí, la verdad es que no sé por qué en ese día Guardiola estaba realmente un poco encendido y creo que entró en un juego un poco demagógico para mí, o sea, el que él siempre criticaba. Seguir leyendo a los amigos de don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid. Esto de las conspiraciones y las cavernas, yo nunca he creído mucho en eso. Todos sabemos que hay un sector en Barcelona y en Madrid que ha sido quizá más radical. Yo creo que en Barcelona más que en Madrid, a mi modo de ver, pero bueno, no hay más que ver a diario una portada de allí y una portada de Madrid para ver lo que es una opinión personal mía, ¿no? Pero es verdad que ese día, no lo sé, no entendimos muy bien nada nadie a Guardiola, la verdad. No sabemos por qué, porque no era muy de su estilo. Y en la rueda de prensa, José Mourinho dio un discurso que aún es recordado por muchos madridistas. En Valencia se juntaron pues, miles y miles de madridistas con miles y miles de barcelonistas en medio de una tensión que hasta entonces principalmente se veía focalizada en los banquillos, en Mourinho, en Guardiola, en los jugadores. Pero aquel día en Valencia fue un día, aunque separaron mucho las aficiones, donde se palpaba también esa tensión, donde se intentó evitar que estuvieran cerca de los aficionados, pero una vez que se acercaba la hora del partido y la gente se fue arremolinando en torno a los aledaños de Mestalla, pues hubo algunos episodios de cierta tensión, pero bueno, por suerte la cosa no pasó a mayores y bueno, hubo dentro de lo esperado esa tensión, pero no fue a más. Primero el partido, que yo creo que fue el punto casi máximo de tensión, porque era unas semifinales de la Liga de Campeones, y aquel partido en el Bernabéu, que fue el partido de ida, que ganó 0-2 el Barça, la famosa acción de Pepe y de Alves, que acabó con la tarjeta roja,
y que provocó pues, que se desataran la caja de los truenos, ¿no? Especialmente con aquella rueda de prensa de Mourinho en la que bueno, atacó con la respuesta a la rueda de prensa el día anterior de Guardiola y enumeró todos los árbitros y le recordó a Guardiola que le daría vergüenza ganar esa Champions, ¿no? Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. Bueno, yo creo que fue el punto máximo de tensión, porque el Madrid llegaba lanzado después de ganar la final de Copa y bueno, se pensaba que se iba a haber otro, el Madrid estaba en dinámica positiva, pero bueno, esa acción yo creo que marcó todo, ¿no? Porque a partir de entonces la polémica se multiplicó y bueno, la tensión también aumentó. En la zona de prensa a mí me sorprendió, ¿vale? Yo no soy muy habitual en seguir al Real Madrid ni al Barcelona, pero bueno, en aquellos días lo cubrí para la web y a mí me sorprendió especialmente porque bueno, en el Bernabéu había estado más veces, pero el Bernabéu es abierto, entonces con el público y demás, pues bueno, que sí notas esa tensión y que bueno, algunos periodistas se comportan, bueno, pues a veces un poco como aficionados más que como periodistas, pero me sorprendió mucho cuando fui a Barcelona y en el Camp Nou, que al final es un ventanal, está todo cerrado y eso provocaba bueno, que escucharas, había de todo, allí había, podías decir perfectamente que estabas en la grada, o sea, había insultos, había chillidos, había protestas al árbitro, al entrenador por no sacar a no sé quién, en definitiva que parecía que estabas más metido en la grada, vivías como una burbuja en la zona de prensa del Camp Nou porque está cerrado y escuchabas todo y a mí me sorprendió muchísimo esa tensión porque pensaba uno que estaba más bien en la grada que en una zona de prensa. El más bonito para mí de todos, el más bonito fue la final de Copa, porque creo que es una fiesta, se juntaron miles y miles de aficionados de uno y otro equipo y a mí me pareció el más bonito, además es el que estaba la afición más dividida. A mí fue, y bueno, luego fue un partido pues eso que se decidió como se decidió, con el gol aquel de Cristiano Ronaldo y con muchísima tensión. A mí fue el partido donde creo que se juntó todo, ¿no? Porque luego los otros, pues bueno, cada uno estaba en su ambiente y tenía su peculiaridad, es verdad que era la Champions, pero a mí me parece que el partido de la máxima tensión fue la final de Copa en Mestalla. La cosa no mejoró en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. En esta ocasión fue Xavi Hernández quien calentó un poquito más en sala de prensa cuando dijo que la actitud del conjunto blanco era más que lamentable. Pues lamentable, la verdad, porque el Barcelona ha demostrado en todos sus partidos respeto hacia el contrario, un comportamiento ejemplar. Para mí es lamentable todo lo que está pasando, sinceramente. No, el Madrid es otro fútbol. Yo quiero pensar que el fútbol que nos gusta a todos y para el espectáculo es un fútbol atractivo, un fútbol para ir al ataque, un fútbol ofensivo. Lógicamente el aficionado lo que quiere ver es ocasiones de gol, no un equipo que se cierra atrás y trabaja solo defensivamente. En ese sentido dije que había ganado el fútbol, ¿no? Porque el aficionado quiere ver un buen espectáculo, no quiere ver un césped seco y alto. Eso no beneficia al fútbol de ataque. O sea, para mí es lamentable también que hoy en día, en el 2011, todavía no haya una norma para el césped. O sea, es lamentable. Hay normas para los pendientes, para las medias, para todo, y el césped es lo más importante para el juego. Y todo este ambiente envenenado que se cocinó en el Rally de los Clásicos se trasladó a la selección española. En plena época dorada del fútbol español, el vestuario de La Roja fue un auténtico polvorín. Así se respiraba dentro de la selección. Fue un momento muy delicado. Fue en 2011, en la primera de 2011. No había competición, no había fase final. Llegó justo después de un partido contra la República Checa y otro contra Lituania. Fue un poco el intervalo, ahí todo estaba calmado, pero después fue muy tenso. Tuvo que intervenir Fernando Hierro, que al principio creía que el tema se podía controlar, pero según fue aquello más, evidentemente se convirtió en un problema también para la selección. Recuerdo que hubo un viaje después de la temporada a jugar con Estados Unidos y Venezuela, y fue un viaje complicado, porque veías que había futbolistas que no se hablaban,
Gerard Piqué se lo pasó solo todo el viaje, sin hablar con nadie. Arbeloa y Alonso siempre estaban juntos. La comunicación se había roto por completo. O sea, fue un momento delicadísimo en el que tuvo que intervenir también Del Bosque, que llegó a proponer o a plantear con un psicólogo de la Universidad de Castilla-La Mancha una especie de solución para que los jugadores al llegar a las Rozas dejaran la camiseta de sus clubes y se pusieran la de la selección española, y fue muy tenso todo aquel verano, primavera de 2011, tuvo situaciones muy complicadas. Todos sabemos que acabó con la llamada famosa que hay entre Xavi y Casillas, pero hay un momento que es importante, es el amistoso que hay con Chile en septiembre de 2011, hay un amistoso en Suiza que se juega, y hay una acción al final en la que los chilenos se van como lobos a por Arbeloa y se monta una bronca tremenda, y de repente el que aparece a defender a Arbeloa es Sergio Busquets. Sergio Busquets se mete en la pelea a defender a su compañero, y ese día lo ha contado Del Bosque, que es cuando él dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, si se defienden así es que esto ha acabado. Y ese equipo es el que al final, después de esa temporada, es campeón de Europa en Polonia y Ucrania. Y yo creo que se dieron cuenta ellos de que estaban haciendo el tonto, entre comillas, ¿no? Que estaban afectando a una generación que era única en el fútbol español. Evidentemente quedaron secuelas de aquello, quedaron piques, quedaron diferencias, pero fueron capaces de olvidar lo que había pasado, aparcarlo por lo menos y juntarse para volver a ser campeones de Europa, que nadie lo había hecho, y lo consiguieron, la verdad. Parecía imposible, pero lo consiguieron.